Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros venimos de la Universidad Nacional, de la editorial de la Universidad Nacional y venimos a hablar de un proyecto que venimos desarrollando con los profesores de la universidad, con los investigadores de la universidad, que se llama Ser Texto. Aquí está conmigo Catalina Navas, que es una de las profesoras de este proceso, y aquí está Claudia Rojas, que fue una de las participantes, una de las profesoras participantes en el proceso. Entonces, eh, voy a explicarles primero un poco qué es Ser Texto, de qué se trata este proyecto que se está desarrollando ahorita en la editorial y que sigue desarrollándose. Y básicamente lo que vamos a hacer nosotras es contarles la historia de lo que hicimos, ¿sí? Yo voy a comenzar hablando de la prehistoria de lo que hicimos desde antes de que comenzáramos el proceso. Luego Catalina nos va a hablar un poco de cómo desarrollamos estas dos etapas de este proceso y Claudia pues nos va a hablar de su experiencia y del trabajo que realizó. Eh, Ser Texto es una iniciativa de la editorial de la Universidad Nacional que intenta, que busca, más que intenta, que busca convertir las investigaciones en distintas áreas de los profesores de la Universidad Nacional en libros. Y cuando me refiero a libros, estoy yendo un poco más allá del libro académico. Lo que quiero decir es libro en el sentido amplio, tan amplio que de este proceso, de este primer proceso, resultaron libros de poesía, resultaron novelas gráficas, resultaron cuentos, novelas, libros testimoniales. Entonces, en ese sentido me refiero a volverlo, o sea, hacer volver esas investigaciones un libro que va más allá, digamos, de la idea del texto divulgativo o del texto académico. El proceso comenzó el año pasado, muy a comienzos del año pasado, estoy perdiéndome yo en los tiempos. La convocatoria, sí. La convocatoria comenzó el año pasado y lo que hicimos fue invitar a los investigadores con una investigación recién terminada de distintos lugares del país a inscribirse. Luego se comenzó a seleccionar ese equipo, yo comencé a trabajar con Francisco Montaña, llamamos a Camila Charri, la poeta y profesora de poesía Camila Charri, y Catalina Navas, también escritora, narradora, para que trabajaran con nosotras en ese proceso. Y lo que ocurrió fue que recibimos primero una cantidad de convocatorias, o sea, la convocatoria recibimos una cantidad de investigaciones de todo el país y ahí comenzamos a hacer un filtro, comenzamos a decidir a partir de la propuesta y del deseo también de lo que estaban proponiendo los profesores, comenzamos a elegir quiénes iban a participar, de tal manera que resultamos con una cantidad de proyectos muy variados. Por ejemplo, teníamos una investigación sobre los cantos que curan en el Amazonas, teníamos una investigación sobre insectos, sobre las moscas soldado y sobre los cucarrones, que son estas, digamos, especies que ayudan no solamente a recuperar la tierra, sino que se convierten en alimento y que pueden ayudar, digamos, en este proceso de calentamiento global y de destrucción de la tierra para recuperarla. Teníamos investigaciones desde arquitectura, por ejemplo, sobre un mapa que es el mapa de ensanche de Bogotá, el mapa de ensanche que se hizo a comienzos del siglo XX y que nunca se llevó a cabo, pero que fue una utopía, digamos, de cómo iba a crecer Bogotá. Teníamos investigaciones sobre pájaros, teníamos investigaciones sobre la propiedad de la tierra, o sea, la baraja era amplísima, amplísima, amplísima. Y entonces ahí fue que comenzamos, esta convocatoria se dividió en dos partes. Una primera etapa fue una etapa de escritura, ¿sí? Una etapa de 12 semanas en que los profesores, los investigadores entraron a trabajar con nosotras en un proceso experimental de escritura
y los llevamos, digamos, durante de esas 12 semanas a distintos lugares de la escritura, casi que para experimentar con la materia, para alejarnos, no con la intención de decir que la escritura académica está mal, sino simplemente para acercarse a otras formas de escritura, las formas de escritura más cercanas a nosotras como escritoras, ¿no? Entonces acercarnos a formas y técnicas de la novela, formas y técnicas de la crónica, de la poesía, y así, digamos, estuvimos durante esas 2 semanas en ese proceso. Le voy a pedir a Cata que nos cuente un poco de la forma en cómo fue planteado ese programa, cómo estaba dividido el programa y qué hicimos durante esas 12 semanas, cómo lo organizamos, cómo lo trabajamos, cómo trabajamos junto a los profesores. Aló, sí. Bueno, gracias por estar acá en viernes en la tarde. Sí, efectivamente, entonces recibimos todos estos textos, no sé si estaban como en una etapa de investigación o algunos porque muchos no habían sido publicados ni siquiera como artículos, ¿verdad? Y entonces nos reunimos con Camila, que era la otra profesora, y revisamos cuáles fueron finalmente los que quedaron y a partir de eso construimos, digamos, un programa de clase, construimos que salía directamente de lo que los profesores habían propuesto, que me parece que es una cosa fantástica porque habíamos pensado que tuviéramos varias etapas, como una etapa en la que hiciéramos una etapa de taller y una etapa de edición, que ya les contaremos un poco de eso. Entonces, en esta primera etapa de taller lo que ocurrió fue que diseñamos lecturas, diseñamos módulos, cada una de nosotras a cargo de un módulo, pero esos módulos se debían a lo que los profesores estaban investigando, como nosotras hicimos una comunicación entre lo que eran nuestros propios intereses, lo que estábamos nosotros investigando, trabajando, lo que habíamos trabajado. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo llevaba un tiempo trabajando como en apropiación creativa de los archivos. Entonces, algo de eso, pues algo alrededor de eso construí mi módulo. André y Camila hicieron también como que ahorita de pronto André nos puede contar un poco cómo en qué consistía, porque además pues todas tenemos campos de acción completamente distintos y escribimos como cosas completamente distintas. Y ocurrió eso que básicamente yo lo leo como un escenario de provocación estética. En el que lo que por lo menos lo que nosotras queríamos hacer era a ustedes como abrirles escenarios de experimentación, de búsqueda, de experimentación con el lenguaje, con sus propias investigaciones, a partir de unas premisas que nosotros les proponíamos y de unos referentes. Entonces eso ocurrió durante un número de semanas o durante un semestre, en el que los profesores y las profesoras construyeron unos portafolios que respondían a esas invitaciones creativas, como a esas provocaciones estéticas. Eso fue lo que ocurrió. Y esas provocaciones estéticas estaban divididas en 3 partes. Entonces iniciamos pensando que en ese ejercicio de esa investigación, como encontrar la investigación, los profesores hicieron una investigación, era importante acercarse a esa investigación como con lo más íntimo. O sea, ¿qué me llevó a mí? ¿Sí? ¿Qué me llevó a mí personalmente? ¿Sí? ¿Qué me llevó en mi interior a comenzar a hacer esta investigación? Entonces ese primer módulo fue, no me acuerdo exactamente cómo lo llamamos, era un módulo, pero era un modo de exploración autobiográfica, porque necesitábamos de alguna manera recuperar el yo ahí, ¿sí? A veces ustedes lo entienden como profesores y como investigadores, que la escritura académica nos obliga a hablar en una tercera persona, a veces plural, ¿cierto? Entonces era como este ejercicio de reapropiarnos y recuerdo como muy puntualmente que una de las cosas, y luego que quisiera que Claudia nos hablara un poco de eso, una de las cosas que trabajábamos ahí es que toda la escritura finalmente es biografía, ¿sí? Toda la escritura finalmente es biografía, no importa si es escritura académica, y existía una premisa que fue con la que iniciamos, y es que escribimos de lo que llevamos pegado en la cara, ¿sí? O sea, trabajamos con lo que llevamos pegado en la cara.
En la segunda parte, que fue ese segundo módulo, empezamos a hacer como un ejercicio de escritura, como ya deshaciéndonos un poco de ese yo, ¿sí? Y pensando la escritura como un proceso colectivo y pensando la escritura como la posibilidad de acercamiento a otras especies, a otros seres distintos. Entonces pasamos de esta apropiación a esa segunda parte y ahí pues trabajamos como, no sé, un poco Donna Haraway, trabajamos Desprez, trabajamos todo este asunto de ecofeminismo, hablamos de animales, escrituras de animales y escritura de la naturaleza. Y ya en la tercera parte, que fue la que nos nombró puntualmente Cata, que ella la estaba coordinando, sí tenía que ver con todo este asunto de los archivos y también de la idea, digamos, de construir a partir de estos archivos, de la búsqueda creativa de los archivos y también de esta exploración de que la escritura pues también se hace con todo lo que existe, ¿no? Con todo lo que hay. Y pues esas fueron esas 3 etapas divididas durante 12 semanas en las que participaron los profesores como Claudia. Entonces yo quisiera que de pronto nos hablaras un poco de tu experiencia a partir de tu propio proyecto, cómo llegaste con un proyecto, ¿sí? ¿Cuál fue el proyecto que llegaste? ¿Cómo ese proyecto comenzó digamos, a ponerse en experimentación en estas 3 etapas? Y pues por ahí vamos. Y luego seguimos en la segunda etapa. Vale, pues muchas gracias por estar acá, por supuesto. Esta experiencia fue una experiencia realmente, o ha sido, ¿no? Sigue siendo realmente inusitada, ¿no? Es una posibilidad que nos abrió la editorial UNAL a los profes y profesoras de la Universidad Nacional, porque en realidad, pues, la exigencia constante en la academia es, bueno, artículos, libros, capítulos de libro y demás. Y pues la propuesta era, ¿quieren hacer textos que no sean de ese tipo? Y pues nos presentamos varias personas con nuestras propuestas. Y bueno, en mi caso, yo soy antropóloga, yo trabajo en bioarqueología, más que todo en paleopatología. Entonces, pues la bioarqueología es el estudio de los restos óseos en contextos arqueológicos o los restos humanos en general, porque también puede ser restos momificados, dientes y demás. Y pues había estado trabajando en un proyecto hacía varios años, un proyecto en el Cementerio Central, lo que se llamó el Globo B, que es el lugar donde ahorita queda el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. De allí se hicieron unas excavaciones, se estudió el material y pues para poder entender un poco ese material que salía de allí, nos interesamos por los archivos. Entonces allí empezamos a acceder a los libros necrológicos, que son archivos fascinantes en los cuales se encuentra pues el registro de cada una de las personas que moría en Bogotá entre 1901 y 1938. Y pues a partir de eso hicimos un proyecto de investigación, el cual pues presentamos en congresos y demás, y sobre el proyecto grande también hemos hecho artículos y demás. Pero esta invitación que hacía Editorial UNAL pues se convertía en algo muy interesante que además seguía como alimentando algo que yo siempre considero que es muy importante y es la divulgación del conocimiento. En principio yo me acerqué a la convocatoria para hacer algo de tipo divulgativo. Sin embargo, gracias a este laboratorio de textos, creo que lo llamaron la primera fase de estos talleres, pues empezamos a explorar una cantidad de cosas que no conocíamos para nada. O sea, nosotros desde, pues, los compañeros y compañeras desde la biología, desde la arquitectura, desde la antropología, éramos varias desde la antropología, que algunas eran más afines a la escritura, digamos como método también de investigación incluso, pero pues yo no lo era tanto. Empezamos a explorar y empezamos a hacer experimentos, entonces a escribir cosas y bueno, pues la idea con la que yo entré en un principio, claro, mutó con el tiempo. Y pues ahí va, yo escribí unos textos que fueron como un poco sorpresivos para mí. Sí, finalmente
terminé haciendo poesía documental, no sabía ni qué era eso al iniciar la convocatoria. Y bueno, entonces estamos en este punto en que fue primero esta parte que estaban contando las profes sobre aproximarnos a cada una de estas modalidades de escritura, a explorar esas cosas que no habíamos explorado. Y en la segunda fase pues ya trabajamos más directamente con una de ellas, ¿no? Yo trabajé más con la profe Camila Charri, haciendo las entregas, ella revisaba y bueno, y al final pues logramos como tener un texto que en este momento está siendo evaluado y pues vamos a ver qué resulta. Claudia, tú además ya tienes un montón de experiencia con esta transformación de tus investigaciones a otros formatos, géneros. Cuéntanos, por favor, qué es Memento Mori, que está ahí, que fue un libro que, para que también ustedes tengan como una idea, fue un libro como de gran éxito en la Feria del Libro del año pasado. De este año, perdón, de este año, fue el libro más vendido de la editorial. Gracias, Catalina. Sí, efectivamente, pues tenemos esa felicidad de haber sacado este libro, que es un libro pensado en divulgación. Justamente habla de ese proyecto que les comentaba del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, del Globo B del Cementerio Central, que era un área, pues ustedes seguramente conocen el Cementerio Central, está la elipse, que es el área que consideramos patrimonial, y donde está el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pues se llamaba el Globo B, era un área donde se sepultaba la gente, pues digamos, más vulnerable de Bogotá, entre 1850 y 1950, cuando se hicieron las excavaciones, estudiamos los restos óseos, el material que estaba junto a los restos óseos, y pues bueno, salieron pues investigaciones, ¿no? Varios trabajos de grado, varias cosas de ese tipo, pero siempre estaba la pregunta ¿por qué? O sea, es importante que esto salga del ámbito de la antropología, de la arqueología y que llegue a un público más general. Entonces, pues afortunadamente, estando en la U, pues logré contactar a un diseñador gráfico, que es el ilustrador de la novela gráfica. Bueno, a mí me entró pues como digamos, la curiosidad sobre la novela gráfica. No conocía yo tampoco tanto al respecto, pero me parecía, y tal vez por el contacto con mis estudiantes, me parecía que podía ser como una forma de que ellos pues se engancharan, un público joven se enganchara con estos temas. Entonces, bueno, ya conocí al profesor Iván Benavides de diseño gráfico, él pues dijo que bueno, y incluyó a Stephanie Méndez, que es la guionista. Entonces hicimos pues toda la parte como de traducir la investigación a un lenguaje un poco más, digamos, más sencillo, pero sin restarle rigurosidad. Y bueno, resultó la novela gráfica. ¿Y de qué manera conviertes una investigación en un guión que tiene como me imagino que unos picos narrativos? Ahorita está, pues digamos, ya viéndola, entonces tienes como unos personajes que tienen una construcción de personajes desde lo gráfico, pero también como desde lo narrativo. ¿De qué manera das ese salto a una investigación que digamos que no estamos acostumbrados a verle o a imponerle? ¿En qué momento no le... Cuéntanos. Bueno, ahí ha sido, pues, digamos, esos cambios, ¿no? Porque, claro, cuando participé en Ser Texto, pues yo le decía al profe Montaña, cuando estábamos hablando de la posibilidad de que él iba a abrir esta convocatoria, yo le dije, bueno, pero pues para este Memento Mori, pues yo tenía a Stephanie, que era la guionista, pero en este otro caso, pues sí, ya la cosa iba a caer sobre mí la responsabilidad del texto, ¿no? En el caso de Memento Mori, pues tuve la fortuna de contar con Stephanie Méndez, que es literata, pues sí, profesional en escritora, gracias. Y pues ella, claro, y toda la trama, pues toda la discutíamos, por supuesto, cada vez que ella sacaba un guión, pues yo entraba como a ver que esas partecitas que les digo de la rigurosidad, ¿no? Entonces le decía, no, pues ojo con esto, de pronto hay que expresarlo de otra manera porque se está perdiendo la idea y demás.
pero en realidad pues la construcción de personajes, la trama, pues, toda esta parte pues cayó sobre Stephanie, ¿no? Ya, mi rol ahí fue mucho más de, bueno, conocer la investigación pues al dedillo y poder revisar cada uno de los textos, bueno, y en los epílogos, que si no es como tan narrativo, pues sí, los textos hay gran parte de la construcción mía, pero esos textos son pues muy parecidos a lo que hacemos en un texto académico en realidad. Entonces, claro, el paso a hacer texto fue otra cosa. Y aprovechando, sí, volvemos otra vez a hacer texto y voy, digamos, la pregunta va un poco para Cata y también para ti, y es tratar de recordar como uno de los ejercicios puntuales, digamos, dentro de este proceso, antes de que hablemos de esa segunda etapa que fue una tutoría, que ya vamos para allá, pero Cata, háblanos, cuéntanos de algo que tú te acuerdes de alguno de estos como ejercicios que haya de alguna manera sido también para ti un aprendizaje y que haya sido retador y que te haya mostrado cómo el ejercicio puede llevar a las personas a hacer algo que ni se imaginaban que podían llegar a hacer. Alguno de los procesos, de todas las clases, de todos los experimentos que hicimos. A mí en general me gusta mucho trabajar contigo, André, porque al trabajar cosas tan distintas, ayer presentábamos la novela de Andrea que se llama Constelación y es una novela que es completamente distinta a, digamos, a la manera en la que mi cerebro procesa el mundo y la literatura y todo en general. Entonces, siempre, como mucho, creo que nosotros, las tres profesores, pues con las tres personas que estamos encargadas de cada módulo, hacemos cosas muy distintas. Yo hago como narrativa mucho más tradicional en sus formatos, Camila hace, y hago como libros para niños también, Camila hace poesía y Andrea hace ficción especulativa, literatura especulativa, también eres poeta, bueno, de todo. Y entonces creo que uno de los ejercicios que más me voló la cabeza fue ese ejercicio especulativo en el que tú escribiste un texto sobre unas bacterias que estaban, no me acuerdo, cuéntanos tú, pero yo me acuerdo que cuéntanos, esas bacterias. Y yo ya me acuerdo y complemento. Vale, sí, sí se llamaba como cajas de Petri en un tocadiscos, más o menos se llama ese texto, que fue muy difícil porque claro, yo estoy pues amarrada a lo científico, ¿sí? Yo no quería especular, yo me oponía. Pero este ejercicio pues fue muy interesante, pues sí resultó un texto divertido, porque a mí se me ocurrió un poco, claro, con unos referentes, que además eso fue también genial en esta primera fase, que pues nos dieron a leer cosas que yo nunca leería por mi cuenta, primero, y segundo, pues que no tenía el tiempo. Entonces, bueno, el hecho de estar en la clase, de tener que llegar a decir, bueno, sí, lo leí, dice tal cosa, o sea, tenía esta responsabilidad, los leí y los disfruté un montón, ¿no? Entonces, pues los referentes hablaban de cosas de este tipo y yo pues quería igual que quedara, que hubiera científico, que hubiera ciencia, ¿no? Que hubiera algo que estuviera amarrándolo, pero igual sí fue imaginativo, se trata pues de unas bacterias que, o sea, hay unas personas que se encargan de escuchar estas bacterias cuando las ponen en tocadiscos y las bacterias empiezan a contar y a cantar sobre cosas que sucedieron en el pasado. Entonces resulta que pues las bacterias, las que resultaron más interesantes, fueron las del Treponema pallidum, que es la bacteria que causa la sífilis. Entonces, estas bacterias empezaron a contar cómo en la Bogotá de principios del siglo XX, pues se le echó la culpa a las prostitutas de repartir la enfermedad, pero no se tuvo en cuenta que los grandes señores pues también visitaban a las prostitutas y terminaron pues enfermando a sus esposas, ¿no? Sin embargo, pues ahí la cosa un poco especulativa era que las bacterias lo hacían muy especulativa por medio del tocadiscos. Y una cosa fantástica que ocurre ahí es que, por ejemplo, entonces
empieza a hacer esos saltos como desde lo creativo hacia los propios intereses, hacia otros géneros y hacia otras cosas. Entonces, claro, cuando yo pensaba, cuando leía tu texto sobre las bacterias de la sífilis, pensaba en mi segunda novela, que es una novela sobre el VIH-Sida, y entonces pensaba también que en el siglo XX, una de las causas, por ejemplo, o sea, una de las poblaciones que más se enfermaba de VIH-Sida eran mujeres casadas que mantenían como, pues ya que tenían relaciones cerradas con sus esposos. Entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, no sé, haces una cantidad de saltos también, por ejemplo, uno podría pensar como literatura que entra en comunicación con lo jurídico y uno se pregunta si ese tipo de prácticas, por ejemplo, están tipificadas en el Código Penal o no, y qué pasa allí. Entonces es como un diálogo desde la creación que me parece a mí que es muy fructífero. Y que se vuelve absolutamente fructífero cuando aquellos que están escribiendo y que están experimentando tienen tal bagaje, ¿sí? Tal bagaje y tal pasión por su tema. Entonces, lo maravilloso, digamos, de todo este proceso de hacer texto es encontrarse con unas investigaciones que están ahí, que uno dice, pero esto porque está aquí, esto porque no lo sabe todo el mundo, o sea, porque no todo el país sabe que esto está ocurriendo en las universidades y que esto se está investigando y que está todo este material acá y cómo hacemos, cómo imaginamos para llevar esto, digamos, a un público más amplio, cómo hacemos para convertir en esto en múltiples historias que tienen distintas formas, que miran desde distintos lugares, ¿no? Entonces, creo que esa era como ese impulso, digamos, en esa primera fase, como intentar que estas personas que tienen todo esto adentro, ¿sí? Y que han estudiado esto toda la vida, puedan mirar esa materia que tienen, que es esos resultados desde distintos lugares, ¿sí? Que tal vez no los habían visto antes desde ese lugar y que otra vez con esa misma materia puedan crear otros cuerpos textuales distintos. Y pues eso fue lo que hicimos en esa primera fase. De esa primera fase, por supuesto, hubo otro filtro. Los profesores tenían que hacer una entrega y esa entrega era el resultado de esas búsquedas con un prólogo que diera cuenta de lo que iban a continuar haciendo y de cómo esto iba a tomar una forma, y ahí empezamos la segunda parte, que fue una locura, yo creo que para todos, física y mental, y es que durante el siguiente semestre nos dividimos, cada una tenía 5, 6 profesores, y durante el semestre trabajamos haciendo tutoría, mentoría, ellos iban escribiendo, nosotros íbamos acompañando hasta que finalmente terminaron hace muy poco, ¿sí? Terminaron hace muy poco su primer borrador, el borrador de ese libro. El borrador de ese libro es ya como lo que va a estar completo, ¿sí? Muchos lograron llegar hasta, digamos, a un texto, a un primer borrador terminado. Algunos tienen todavía algunos fragmentos que trabajar y ahora están entrando, pronto van a entrar a la tercera fase, y esa tercera fase ya es un acompañamiento editorial y de corrección de estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos hablan un poco? Para mí fue impresionante, o sea, voy a contarles de mi experiencia, fue muy retador los 5 proyectos con los que trabajé, porque son temas que también para mí, o sea, yo soy escritora, yo tengo mis temas también y todas estas cosas eran completamente nuevas para mí, entonces terminé yo llenándome de una cantidad de cosas, por ejemplo, de la historia del desarrollo urbanístico de la ciudad de Bogotá, ¿sí? O otro profesor estaba trabajando con las arquitecturas que él empezó. Era un proyecto básicamente que él iba a lugares con sus estudiantes, así comenzó, esos lugares arquitectónicos importantes, y hablaba, digamos, de esos lugares, pero eso terminó convertido en un proyecto de arquitecturas fantásticas, en las que a partir de los espacios arquitectónicos empezaba a especular, a dialogar, entonces eso terminó convertido en unos textos que al mismo tiempo son narrativos y ensayísticos y que dan cuenta de lugares que él tiene muy adentro
en su corazón arquitectónicamente, templos zen, catedrales en Colombia, distintos espacios. Luego está el profesor que estaba haciendo toda esta historia sobre los cantos, sí, sobre los cantos que curan con las distintas comunidades amazónicas. Eso es un trabajo que lleva desarrollando este profesor hace, yo no sé, 35 años, desde que abrieron la escuela de estudios amazónicos. Y luego lo que quería era dar cuenta puntualmente sobre uno de los proyectos, pero lo que terminó haciendo fue contando una crónica muy larga, ¿sí? Que cuenta la historia de cómo un hombre blanco, ¿sí? Cómo un hombre blanco se va desarmando y va encontrando en el lenguaje otra forma de ser y estar en el mundo y de entenderlo, ¿no? Y cómo eso lo cruza. Eh, y así, voy, no quiero, pero imagínense, o sea, esto lo llena uno muchísimo también como en el proceso, pero al mismo tiempo es retador porque estás trabajando con 5 temas completamente ajenos y al mismo tiempo es muy bello ver cómo alguien que nunca había escrito desde estos lugares empieza a escribir, ¿no? Y saber que como tiene todo ese conocimiento, a veces uno piensa que la escritura es algo como que cae, ¿no? Sí, como una especie de milagro, como una especie de don, pero la escritura es también una búsqueda que se va haciendo y si uno tiene ese conocimiento para hacerla con el acompañamiento y la dedicación, pues se puede convertir en otra cosa. Entonces, por ahí, Cata, tú quisieras hablar un poco. Bueno, no, yo quisiera decir que sí fue un trabajo muy satisfactorio, muy lleno de júbilo. Eh, También porque trabajar con profesores de la Nacional, pues es demente. O sea, es decir, yo he sido profesora en muchas edades, incluso preescolar, pero nunca en la vida de verdad había trabajado con un grupo de personas que, claro, porque luego te pones a pensar y es como, pues sabes, o sea, personas que tienen como unos hábitos de disciplina, estudio, y para mí era impresionante conocer un grupo de 25 personas en las que 23 tuvieran como activa su capacidad de gozo, de investigación, de querer explorar nuevas cosas, nuevos formatos. Para mí eso fue, o sea, me volaba la cabeza cada lunes que nos encontrábamos con ellos, porque todos habían leído la bibliografía sugerida completa y entonces era como, pues yo nunca había conocido un grupo de gente así. La clase perfecta con 25 ñoños 25, perfectos. 25 profesores de la Nacional, es que ustedes no se imaginan lo que es ese trabajo, es como un sueño, un sueño. Claudia, háblanos de tu proceso de escritura, de eso, es porque lo nombraste me encantaría que nos hablaras un poco de eso de poesía documental, o sea, cómo terminas convirtiendo esto, qué es para ti, qué significa, cómo lo haces, o sea, cómo viviste, digamos, esa etapa que me imagino que fue dura, ¿no? La segunda etapa, cómo la viviste y cómo la trabajaste y cómo la llevaste y de qué habla finalmente lo que hiciste. Cuéntanos sobre ese libro que ya está entrando a una tercera parte para ser editado y que pronto tendremos el gozo de leerlo. Pues sí, efectivamente fue un proceso bien difícil porque, pues, un poco cuando uno está desde lo académico, pues, más bien como que uno está tratando de cortar palabras, de ir muy al punto, de ser supremamente específico, preciso y demás. Mientras que en esta experiencia lo que se buscaba era otra cosa, ¿no? Porque pues al ser esta pretendida poesía que yo en la presentación ponía que era más bien un ejercicio patético, pero no solo porque sentía en algún punto que mi escritura no era tan buena, sino porque además el patos es la incomodidad, la enfermedad en griego, ¿no? Y yo estaba hablando de enfermedades. Entonces yo estaba hablando de las enfermedades que aquejaban a la población bogotana en esta época que les cuento,
Así que pues abordé el sarampión, abordé, por ejemplo, también el cáncer, ¿no? Entonces los tumores, ¿qué más? Bueno, las cuestiones ligadas a la violencia, apoyada pues obviamente no solo en los archivos necrológicos, sino también en noticias de la época, entonces algunas noticias fueron como de inspiración, así que pues digamos del proceso pues yo tenía como unos temas, principalmente pues había hecho los ejercicios que nos habían propuesto en clase y pues escogí otros temas que podrían ser interesantes y a partir de ello empecé pues a releer muchas cosas, a leer muchas cosas de la propia investigación, las tuve que revisar de nuevo y también otros referentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las clases o alguna vez que hablamos, tú me recomendaste a Cristina Rivera Garza y me la he leído continuamente. Cuando, por ejemplo, me empezaron a decir que era poesía, yo, ay, bueno, voy a leer a Cristina Rivera Garza, que tiene un libro de poemas y difíciles de entender por momentos, pero ya luego le he estado cogiendo el tiro. Entonces, bueno, parte, digamos, del proceso era como volver a mirar muchas cosas y ya pues empezar como con las sensaciones, ¿no? Porque es que dentro de la presentación también yo digo, bueno, todos estos años en los que me aproximo a través de los proyectos a estas personas, a través de sus huesos, lo he hecho siempre con mucho respeto, pero de una manera tratando de ser muy objetiva, ¿no? Entonces alejarme un poco de esto que estoy viendo, no meramente como un objeto de estudio, pero pues sí buscando ser muy objetivo. Pero en esta ocasión lo que sí busqué fue justamente lo que yo sentía y tratar de pensar en lo que sentían las personas, de pronto cómo era la situación de alguien pues que moría por neumonía en 1903, imaginar un poco la ciudad. Entonces todas esas cosas pues iba yo como escribiéndolas. Tratando pues de buscar esas imágenes, ¿no? De ponerlas en el texto. Entonces fue un poco así y con el acompañamiento de la profe Camila pues se convirtieron muchos textos en algo híbrido. Entonces empezó a mezclarse muchas cosas, la verdad. Veremos qué pasa cuando los lean, pero sí empiezan a llegar muchas cosas, ¿no? O sea, como descripciones de la enfermedad, tal cual como las puede encontrar uno pues en un texto académico, pero también como la atmósfera que rodearía a una persona con la enfermedad. ¿Qué les parece si abrimos la conversación y charlamos un poco de estas derivaciones de los textos académicos? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me preguntaba para ti, Claudia, porque pues me parece muy interesante primero todo lo que hay detrás de un libro, que de pronto uno lo ve desde la portada y uno se imagina algo demasiado, no sé, más ciencia ficción, más ficcional, ¿no? Pero pues me parece muy interesante de pronto que tú nos cuentes si una parte del libro que a ti realmente te tocó, no solo como lo que tú dices en este distanciamiento en el que solías trabajar, sino si realmente alguna parte, bien sea en la edición, bien sea en la ilustración, bien sea en lo que tú escribiste, pues que te tocó alguna fibra en la que de pronto ahorita veas tu trabajo más investigativo, pero por un lado un poco más cercano, ¿no? Porque a veces siento que la academia lo tiende a uno a alejarse un poco, a distanciarse, y pues estos espacios son todo lo contrario. Y considero yo que, claro, surgen proyectos muy bellos, pero pues sí me gustaría saber, sí, qué parte de pronto tú sientes que cambió ahora tu forma en la que de pronto puedas hacer investigaciones futuras o proyectos futuros. Bueno, te refieres a este, ¿sí? Claro, creo que se conecta muy bien el proceso.
En términos generales, la bioarqueología es muy autocrítica, se está revisando continuamente, siempre estamos pensando, bueno, las generaciones más recientes, más o menos recientes, pensamos un poco más en justamente, pues que el material no es solo material, ¿no? Entonces está, digamos, fue una persona con una historia, con una familia, etcétera. Entonces, creo que es algo que ha hecho parte de mí los últimos años, pero sin duda estos ejercicios pues sí me han llevado a pensar otras cosas completamente. Y de pronto atender un poco más a esas cosas que yo siento, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, una cosa es la bioarqueología y otra cosa es lo forense. Y por ejemplo en lo forense hay unas presiones, unas emociones muy fuertes que a veces los colegas pues no pueden realmente manejar. Entonces, creo que esto sí ha permitido, estos ejercicios han permitido pues que yo interiorice un poco más, que vea un poco más qué es lo que yo estoy sintiendo. Entonces, he visto como que eso es como parte del proceso, ¿no? De ciertas sensibilidades. Y es que, pues, o sea, la antropología es muy chévere porque nos permite ver muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este Memento Mori tenemos incluido la arqueología, la antropología biológica, la antropología social. Hablamos de mil cosas en esta novela, o sea, es que hablamos de los migrantes, entonces lo importante que son los migrantes para Bogotá. La protagonista justamente es una chica que pues perfectamente yo la puedo tener en una de mis clases porque pues es una chica que viene, su familia viene de fuera de Bogotá. Y la época a la que hacemos referencia con este proyecto es una época donde pues hubo una migración muy fuerte. Pues hablamos de las condiciones de vida de la gente, de lo difícil que pudo haber sido las condiciones de vida en esta época. También, y eso por ejemplo me hizo, pues que empiezan a conectarse muchas cosas, porque eso, claro, era la gente más vulnerable y demás, pero yo entré a hacer texto como diciendo, yo no quiero hacer nada que sea como la pornomiseria, ¿sí? O sea, me molestaría mucho eso. Entonces, sí, no quiero tampoco hablar por los pobres y vulnerables, ¿sí? Entonces, esas cosas han sido un continuo pensar y reflexionar y bueno, o sea, digamos que es como la oportunidad que nos abre este tipo de ejercicios. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar acá oyéndonos. Muchas gracias por venir. Y siga pendientes, más o menos para, yo creo, para la Feria del Libro el próximo año serán el resultado de algunos de estos proyectos. Y muchas gracias.